Radio presenta Lecciones de la Biblia. La inmutabilidad de la ley de Dios. Los adventistas del séptimo día hemos seguido los pasos de los reformadores protestantes que defendieron la santidad de la ley de Dios. Cristo mismo dijo estas palabras: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. En Mateo 5, 17 y 18 dijo que él había venido ¿a qué? A cumplirla. He ahí entonces el porqué de la importancia de la vigencia de la ley de Dios. El libro de Eclesiastés 12, 13 y 14 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio. Sea buena, sea mala, sea encubierta, Dios traerá toda obra a juicio. Entonces los mandamientos de Dios siguen vigentes. Y hablamos de los reformadores porque uno de ellos, John Wesley, habló de la vigencia de la ley de Dios. Él dijo que la ley ritual, esa sí había sido abolida. La ley de los sacrificios, la ley de los rituales, esa llegó a su fin cuando Cristo Jesús, el Cordero de Dios, fue sacrificado y cumplió con todos esos sacrificios que se habían hecho, visualizándolo a Él en el momento que sería Él el Cordero que moriría. Pero la ley moral no podía ser abolida. La ley moral, dijo John Wesley, tiene que seguir vigente porque no hay nada que la pueda abolir. Es el reflejo del carácter de Dios. Nosotros encontramos textos como el que se encuentra en Salmo 19, 7, que dice que la ley del Señor es perfecta. ¿Quién es perfecto? Nuestro Dios. Su ley es ¿qué? Perfecta. Romanos 7, 11 y 12 dice que la ley es santa. ¿Quién es santo? Dios. El mandamiento es justo. Dios es justo. El mandamiento es bueno. Dios es bueno. Entonces la ley y los mandamientos de Dios son el reflejo de su carácter. Así como nuestro Dios es eterno, es santo, es justo y bueno, también así son sus mandamientos. Entonces no pueden ser abolidos porque muestran cómo es Dios, muestran su carácter, muestran lo que Dios es para con el ser humano y lo que Dios desea que vivamos los seres humanos. Por eso debemos entender que ciertamente la ley de Dios es inmutable. La ley de los rituales, aquello de llevar el cordero o de llevar otros animales para ser sacrificados en sustitución del pecador y ser allí aspersada su sangre, todos esos rituales que se hacían en el santuario, pues esa ley llegó a su fin. Todos prefiguraban ¿a quién? A Jesús como el cordero que moriría en cierto momento. Y cuando ya Jesús muere como ese cordero, entonces ¿qué sentido tendría seguir haciendo esos sacrificios? Los que no aceptaron a Jesús como el Cordero de Dios, pues siguieron teniendo esa práctica tiempos después de su muerte. Pero realmente allí logró Jesús el objetivo de que toda la enseñanza se cumpliera con su sacrificio. La ley ritual, la ley ceremonial, esa sí llegó a su fin. Pero la ley moral continúa, porque, vuelvo a decir, es el reflejo del carácter de Dios. Y los mismos atributos que se le dan a Dios, se le dan a su santa ley. Entonces, todavía están vigentes porque Dios no ha cambiado. Entonces su ley tampoco cambia. Y Dios es eterno y por lo tanto también el gobierno de Dios se rige bajo la ley que Él ha dejado para cada uno de los seres humanos. Y la dio desde el mismo principio y se ha mantenido. Y todos aquellos que han sido estudiosos como los reformadores se dieron cuenta de la vigencia de la ley, y los primeros adventistas que también fueron estudiosos de la palabra de Dios confirmaron la vigencia de la ley y la han transmitido para que nosotros podamos entonces seguir esas instrucciones de Dios a través de su palabra y especialmente a través de sus mandamientos que nos dicen cómo es nuestro Dios y cómo debe ser nuestra relación con Él y con nuestros semejantes.